Hermanos, quiero pedirles que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias a Lucas 21. Lucas 21, versículos del 5 al 6. Vamos a ver 2 versículos esta mañana y vamos a retomar nuestra exposición o nuestra escuela dominical, nuestra enseñanza de Lucas. Vamos a retomarlo ahora con la gracia del Señor y vamos a leer 2 versículos ahora. Dice la Escritura: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. El Señor bendiga su palabra. Muy bien, hermanos, estos 2 versículos que hemos leído nosotros se encuentran al inicio del discurso del Señor o del sermón del Señor, que se conoce como el Sermón del Monte de los Olivos, y es una enseñanza acerca de las cosas que debían de suceder luego de la ascensión del Señor a los cielos para sentarse a la diestra del Padre hasta su segunda venida en gloria para el juicio de las naciones y entregar el reino. Las palabras dichas al Señor acerca de la belleza del templo en Jerusalén fueron precisamente las que dieron la oportunidad para que el Señor dé el sermón que nosotros nos estamos refiriendo en esta oportunidad. Aquel hermoso templo iba a ser destruido. Y a manera de introducción a nuestra meditación, yo quisiera que hoy observemos lo siguiente a partir también de los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Hay muchas coincidencias en las enseñanzas de ellos. Ellos registran precisamente lo que nosotros estamos viendo aquí. Y vemos pues por estos evangelios sinópticos que el Señor se encuentra en Jerusalén cuando dice las palabras que nosotros acabamos de leer. Y no está de más, hermanos, que nosotros recordemos que aquella ciudad era una ciudad sumamente religiosa, era una nación religiosa. Tampoco olvidemos que los fariseos, los saduceos, los escribas eran aquellos quienes estaban considerados como los instructores del pueblo en cuanto a la religión judía basada en las obras de la ley, pero estaban desprovistas de un amor genuino por el Dios Todopoderoso. Las palabras que el Señor nos dice más precisamente en el versículo 6, cuando Él dice: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, refiriéndose al templo. Estas palabras pues resultaron muy chocantes. Eran palabras espantosas para aquellos quienes habían tenido la oportunidad de escucharlas de su boca. Y deben ser también chocantes para aquellos que invocan el nombre santo de Dios, pero no lo hacen con un corazón arrepentido, con un corazón regenerado. Porque lo que Cristo estaba profetizando acerca de lo que iba a suceder con aquel majestuoso templo, lo que iba a pasar ahí, esa destrucción, esa predicción que no iba a quedar piedra sobre piedra, era la consecuencia de una religión solamente de nombre. Era la consecuencia de una religión solamente de nombre, de una religión de labios. Era el resultado de invocar el nombre de Dios, pero continuar viviendo en pecado. Era el resultado de usar el nombre de Dios como un salvoconducto, como un pase, para continuar una vida como la de los gentiles y la de los paganos. Esa era la consecuencia. Y nosotros vamos a verlo, hermanos, en el contexto que yo les estaba diciendo. Como ya les había adelantado, este pasaje de las Sagradas Escrituras acerca de la profecía de la destrucción del templo también se encuentra registrado en los capítulos
24 de Mateo y 13 del Evangelio de Marcos, a los cuales nosotros también vamos a dar una breve lectura para poder entrar en el contexto, que era lo que estaba sucediendo, para poder nosotros trasladarnos imaginariamente a ese lugar en el que el Señor está hablando estas palabras. Mateo, por ejemplo, dice en Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el contexto, haciendo una especie de acomodamiento de los sucesos que relatan Mateo y Lucas, vemos que el Señor, momentos antes y dentro del templo, acusa primero a los fariseos de ser unos hipócritas. Eso está en Mateo 23. Luego se lamenta profundamente sobre la ciudad de Jerusalén. Y finalmente observa la ofrenda de la viuda. Esos tres escenarios son los que se presentan antes de que el Señor hable de estas palabras acerca de lo que iba a suceder con el templo. Es allí cuando el relato de Mateo nos informa que el Señor salió del templo, así dice el versículo 24:1. Y es en ese momento cuando se le acercan sus discípulos para mostrarle al Señor los edificios del templo. Y ese es el contexto del versículo de Lucas. Yo lo primero que me preguntaba es, ¿acaso el Señor no tenía conocimiento de la belleza y de la majestuosidad de ese templo? El Señor ya había sido llevado cuando él tenía 12 años allá, y eso está registrado también en los evangelios. El Señor sabía perfectamente cómo es que era ese templo, la maravillosidad, la majestuosidad, la belleza que tenía. Es algo que nosotros no podemos imaginarnos más que por el relato de los historiadores, el relato de la Escritura, el relato de la Biblia. Pero aún así las palabras resultan muy cortas para poder expresar la belleza de aquel templo. ¿Y por qué hacen esto los discípulos del Señor? ¿Por qué es que ellos le dicen: mira, Señor, este templo, esta majestuosidad, esta belleza? Yo quisiera que nosotros tengamos en nuestras mentes una idea de aquel templo al que se refiere el discípulo que nos relata en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 13, versículo 1 dice: saliendo Jesús del templo le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras. Le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. En primer lugar, debemos decir que el templo era el resultado de una arquitectura ordenada por Dios. O sea, el Señor había dado las medidas para que se haga ese templo. Nosotros no vamos a entrar en los detalles de todos los sucesos que ocurrieron al templo original. Nosotros sabemos que este es el segundo templo. Ese templo sufrió mucho a causa de la desobediencia de Israel. Mucho sufrió. Pero vamos a decir que el templo a que se refiere nuestro pasaje era uno de mucha hermosura, hermanos. Aquel templo tenía montado en sus paredes de mármol. Usted imagina el mármol. Tenía montado en esas paredes muchas ofrendas votivas. Una ofrenda votiva era un voto. Era un voto, era una promesa que se hacía al Señor cuando el Señor respondía a una oración, una petición. Y dentro de las cuales nosotros podemos resaltar las viñas de oro que fueron presentadas por Herodes el Grande, donde los racimos de uvas eran del tamaño de un hombre. Era así. El tamaño de esas uvas, de esos racimos, y estaban hechos de oro puro. Y se encontraban, según los historiadores, sobre la entrada al lugar santo. Habían también las coronas de oro que fueron regaladas por Socio cuando Herodes, o junto con las de Herodes. De la misma forma se apreciaban unos jarrones de oro que fueron regalados por Augusto y su esposa para el santuario. Podemos enumerar una serie de ofrendas votivas que estaban
pegadas en las paredes de mármol, las paredes blancas del templo. Y por lo que yo les voy diciendo, podemos ir dibujando en nuestras mentes que había una majestuosidad extraordinaria, producto de las ofrendas, los regalos y los votos de hombres piadosos y también de hombres que no eran piadosos. Se dice, hermanos, que cuando el sol caía sobre todas las paredes y el oro de ese templo, este brillaba como si fuera el mismo sol. Era algo que te cegaba los ojos. Era imposible verlo así directamente cuando el sol caía sobre esas paredes y sobre todo ese oro. Era algo portentoso, era algo sorprendente. Yo estaba leyendo muchas relatos de historiadores acerca de este templo. Estaba leyendo yo a Josefo. Y las palabras que él tenía para ese templo eran cortas. Pero todos ellos hablaban de la belleza de ese templo. El templo, el Señor está hablando del templo. El templo, hermanos, era el mismísimo centro de la vida religiosa de los judíos. Eso tenemos que tener en mente. Cuando le dicen, Señor, mira el templo, mira esa majestuosidad, están señalando el centro mismo de la religión judía. Y también nosotros vemos que esto se menciona pues en los evangelios y en el ministerio de nuestro Salvador. Por ejemplo, en Mateo 12:4, el Señor lo llama al templo como la casa de Dios. La casa de Dios. Por eso es que era el centro. Tenemos que entender eso. O sea, sin templo no existía religión judía. Se le llamaba, el Señor lo llama la casa de Dios. En el lugar santísimo, en ese templo, sabemos que se encontraba el arca del pacto. ¿Qué era lo que representaba el arca del pacto? La misma presencia de Dios morando en medio de su templo, de su pueblo. 2 versículos más adelante, en Mateo 12, vemos que el Señor dice que Él es más que el templo. Es algo que no vamos a entrar en detalle, pero el Señor está hablando ahí en el templo. En Juan 2:17 vemos que la Escritura dice que Cristo tenía un celo que lo consumía por la casa de su Padre, el templo. Esto cuando estaba haciendo la purificación del templo, echando fuera de él a los cambistas y a los comerciantes. No hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Es precisamente, hermanos, en este contexto de la purificación del templo en que observamos que los religiosos de aquel tiempo habían convertido al templo en una especie de seguro para ir al cielo. Eso tenemos que grabarlo nosotros. Los judíos habían convertido al templo de Salomón o al templo de Herodes que nosotros estamos viendo en el boleto, en el seguro para que ellos vayan al cielo. Aunque la vida de la persona sea una vida habituada al pecado y a la iniquidad. Miren, Marcos 11:17 dice: y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y esto se lo dice, hermanos, a la clase religiosa de aquel entonces. Pero ¿cómo es que la clase religiosa y el pueblo podían haber convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones? Hermanos, el punto crítico en cuanto a la existencia del templo como lugar de adoración a Dios llega con las palabras de Cristo cuando Él dice en Juan 2, versículos 16 al 21, dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo.
Sin embargo, sus acusadores testificaron falsamente las palabras del Señor y ellos dijeron, y está en Marcos 14:58 cuando dice, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Para terminar, hermanos, esta introducción a nuestro tema, sabemos que el templo fue destruido en el año 70 por el general Tito. Y lo curioso es que fue destruido pocos años después en que había sido terminada su construcción. Y no quedó piedra sobre piedra, solamente quedó la parte que ahora conocemos como el Muro de los Lamentos. Nada más. Yo lo que quisiera, mi intención es de que nosotros tengamos presente de que este templo, hermanos, era el centro religioso de la vida misma de los judíos. Era el centro, era la parte principal de la religión judía. Eso tenemos que grabar. No era cualquier cosa, no lo era. Tenemos que pensar como judíos ahora, para entender el contexto de por qué es que al Señor se le dice, mira este templo, mira esta belleza, mira qué hermosura de construcción es esta. Tenía, hermanos, que ser así. Tenemos que pensar, entender como judío lo que el Señor está diciendo aquí. Era el centro de la vida misma de la religiosidad judía. Ahora, hermanos, ¿qué tiene que ver esta destrucción del templo con nosotros que somos cristianos? ¿Por qué el Señor pone estos 2 versículos aquí en Lucas? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, es una profecía. Es una profecía que evidentemente vemos que se cumple en el año 70, pero ¿qué más? ¿Qué nos afecta? ¿Qué implicación tiene para nuestra vida? Porque nosotros sabemos que la palabra del Señor es buena, pero ¿qué tan buena es esa instrucción para nosotros? ¿Qué tiene que ver la destrucción del templo? Bueno, ya les dije que el templo era considerado como el centro de la religión judía, así como ayer, hoy también en nuestros días. Sin embargo, hay algunas cosas que debemos traer también a nuestros corazones para examinar espiritualmente la religión que había convertido a un objeto santo de Dios como ese templo en un escudo para vivir una vida impía. Ese era el problema. El templo era considerado como un objeto santo donde la presencia de Dios se manifestaba, pero fue considerado por ellos como un escudo para vivir una vida impía. Y ese templo, ese escudo, tenía que ser destruido. Y hay un par de pasajes que yo quisiera que busquemos en la Biblia. Está en Jeremías capítulo 7. Si abrimos ahí en Jeremías 7. Y vamos a leer primero del versículo 1 al versículo 4. Y dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Cuando dice esto, ponte a la puerta de la casa de Jehová, ¿a qué se está refiriendo? Al templo. Jeremías, ponte a la puerta del templo y proclama las palabras que yo te voy a decir. Y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Es tremendo, ¿no? Cómo es que ellos primeramente se habían fiado en palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Eso nos enseña, hermanos, nos corrobora lo que yo estaba diciéndoles a ustedes, que el templo era el centro de la religión judía. El templo era el corazón de la religión judía. Por eso es que ellos 3 veces, es una hipérbole lo que están hablando aquí. Templo de Jehová, templo de Jehová, un superlativo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Ahora vamos a leer versículos del 8 al 11, dice, he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan.
hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocéis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Ahora prestemos atención, hermanos, a la pregunta que Dios nos hace en el versículo 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es tremendo, hermanos. Usted comienza a darse cuenta cómo es que el judío pensaba acerca de ese templo. Ellos lo consideraban en realidad como una especie de amuleto. Un amuleto. Un amuleto. Yo quiero compartirles el comentario de Albert Barnes en este versículo. Dice: librados somos. El comentario dice: Jeremías los acusa de poner su confianza en las ceremonias del templo en lugar de llevar vidas santas. Ustedes rompen, dice, los 10 mandamientos, y luego van al templo, y cuando el servicio termina, ustedes dicen: librados somos. Hemos expiado nuestras acciones pasadas y ahora podemos comenzar de nuevo con mentes tranquilas sobre un nuevo camino de maldad. Es decir, ellos estaban guardando las ordenanzas ceremoniales, pero habían dejado de lado los mandamientos morales. La fe salvífica con sus efectos espirituales santificadores había sido dejado de lado para dar lugar a lo ceremonial, a lo externo, a lo corporal. Yo lo que puedo decir, hermanos, es que solamente una deidad pagana puede complacerse con los refinados sacrificios de labios. Una deidad pagana puede complacerse con las pomposas ceremonias en honor a su falso nombre, pero no es así con el único Dios verdadero. No es así, eso es imposible. Solamente una deidad pagana, y estos judíos y muchos religiosos, y aún los que se llaman cristianos, tratan a Dios como si fuese una deidad pagana. Mire cómo dice 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Cuántas veces ese pueblo fue amonestado por los profetas para no tener una religión de labios solamente? A un pueblo que se presentaba delante de la presencia de Dios en un lugar, en un templo donde estaba la presencia de Dios. Y luego que terminaba el servicio, el holocausto, el sacrificio, salían con sus mentes tranquilas diciendo: bueno, mi pecado ha sido perdonado, pero voy a continuar en nuevos pecados. Voy a continuar en nuevas iniquidades. Y la próxima semana regresaré también otra vez a hacer mis ceremonias, mis sacrificios, para limpiar mi conciencia. Hermanos, tratar a Dios como una deidad pagana es la peor ofensa que se puede hacer contra un Dios santo. Las palabras de Dios en Jeremías 7:3 que hemos leído resume la esencia de lo que Dios desea en su corazón. Él dice: corrijan sus caminos y sus acciones. Corrijan sus caminos, corrijan sus acciones. Y estas palabras hacen la diferencia entre el Dios de Israel y cualquier otro Dios falso. Hacen la diferencia entre el cristianismo verdadero y el cristianismo que es falso. El profeta Jeremías hace acusaciones morales muy graves contra sus compatriotas judíos religiosos. Dice:
hurtar, matar, adulterar, jurar en falso, incensar a Baal y andar tras dioses extraños que no conocieron. Esas son las acusaciones que Jeremías hace al pueblo de ayer y también hace al pueblo de hoy. Jeremías dice de que estas eran personas que mataban y luego venían a adorar a Dios. Eran personas que adulteraban y luego venían a adorar a Dios. Eran personas que juraban en falso y luego venían a adorar a Dios. Eran personas que practicaban la idolatría y luego venían a adorar a Dios. Eran personas cuyas vidas se caracterizaban por practicar el pecado y luego, sin arrepentirse, venían a adorar a Dios. Sin arrepentirse verdaderamente. Lo que vemos en este pasaje es que ellos construyeron un sincretismo, hermanos. Un sincretismo entre la religión del Dios de la Biblia con los pecados de un hombre no convertido. Un sincretismo es construir una armonía, una conciliación. Y para nuestro caso es construir una religión donde hombres y mujeres, esclavos del pecado y de sus propias concupiscencias, invoquen al santo nombre del Dios de la Biblia. Eso es lo que ellos habían construido. Unir el nombre de Cristo con una vida licenciosa y mundana, mire, unir el nombre de Cristo con una vida licenciosa, con una vida mundana, con una vida pecaminosa, es una mezcla que convierte a Cristo en un ministro de pecado. Y eso es lo que pasa cuando una persona dice, yo soy cristiano, pero vive como el mundo. Yo soy cristiano, pero vivo esclavo del pecado. Cristiano, seguidor de Cristo. Eso hace que las personas vean a Cristo como un consentidor del pecado. A Cristo como un promotor del pecado. Sin embargo, ese es el cristianismo popular de nuestros días, así como en los días del Señor. Jeremías 7, del 8 al 11, yo voy a leerlo nuevamente. Dice, aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también yo lo veo, dice Jehová. Y aquí, hermanos, vemos que la perdición del hombre comienza cuando confía en palabras de mentira. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira. Y así comienza la perdición del hombre. Y este es el punto central que debemos nosotros resaltar en nuestro pasaje del Evangelio según San Lucas. ¿En qué palabras hemos puesto nosotros la seguridad de nuestra salvación? ¿En palabras de verdad o en palabras de mentira? Acá Jeremías se refiere a las palabras de mentira como aquellas que fueron sembradas en los corazones de un pueblo religioso, por la que les hicieron creer que en tanto que ellos se acerquen al templo para orar, para hacer sacrificios, para invocar el nombre del Señor, sin un arrepentimiento verdadero, la eternidad estaba asegurada para sus almas, aunque continúen quebrantando la ley de Dios. ¿Nos enseña ahora también de esta misma manera? ¿Acaso la iglesia no se ha vuelto como el mundo, en lugar de que el mundo se vuelva como la iglesia? ¿Acaso no vemos una corriente antinomiana que desprecia la ley moral de Dios en nuestros días dentro de templos evangélicos? ¿Acaso no vemos corrientes de libertinaje? Esas personas han confiado en palabra de mentira. A esas personas se les ha hecho creer de que pueden jurar en falso, que pueden mentir, que pueden matar, que pueden destruir, y aún así en esa condición espiritual del alma venir a Dios, adorarle y creer y pensar que van a ir al cielo. Esas son palabras de mentiras. Es la religión falsa. Lo que nosotros vemos aquí por medio de esta amonestación que hace el profeta Jeremías es que Dios no quiere que su pueblo observe solamente aspectos ceremoniales de su palabra. Dios no quiere eso.
Dios manda que todo hombre lo ame con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas y con toda su vida. Eso es lo que dice la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, vemos que no es suficiente cumplir con congregar. No es suficiente escuchar los sermones dominicales. No es suficiente pasar la cena del Señor. No es suficiente ofrendar bíblicamente. No es suficiente tener comunión con los hermanos. Pero eso es lo que hace la mayoría de iglesias. Y creen que son iglesias, por eso. Y creen que son pueblo de Dios, por eso. Hermanos, eso no es suficiente. Dios quiere un pueblo santo. Dios quiere un pueblo separado del pecado y del mundo. Lo que Dios quiere es que su pueblo corrija sus caminos y sus acciones. Eso es lo que dice Jeremías. Eso es lo que vemos nosotros en las Escrituras. La casa del Señor, el templo de aquel entonces, el lugar donde su santo nombre era invocado, donde su santa palabra debía haber sido predicada para que cualquiera sea libertado del pecado, se había convertido ¿en qué? En cueva de ladrones. Un lugar donde se fomentaba y se toleraba la impureza y la iniquidad. Por eso le llama cueva de ladrones, porque estaba lleno de esas personas que tenían una vida impía delante de Dios, pero sin embargo ellos se acercaban al templo a orar, a adorar a Dios. Cueva de ladrones. Por eso la Escritura dice en Romanos 2 también, 21 al 25, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Hermanos, creer que una persona puede continuar practicando la iniquidad y el pecado, sean estos de carne o de espíritu, y al mismo tiempo llamarse pueblo de Dios, son palabras de mentira que proceden del padre de toda mentira. ¿Quién es el padre de toda mentira? Es el diablo. En el libro primero de Reyes, yo quisiera que veamos también otro aspecto de esta parte del templo que estamos hablando nosotros. Ya hemos visto cómo es que los judíos habían hecho del templo el corazón de su religión, pero también hemos visto de que muchos de ellos, y aún la clase religiosa, era un pueblo que pues solamente lo adoraba de labios, nada más. En el libro primero de Reyes, capítulo 8, a partir del versículo 12, la Biblia trata acerca de la dedicación del templo de Salomón, y en el discurso del rey encontramos palabras acerca del propósito del templo. Mire, por ejemplo, Salomón dice en primer libro de Reyes 8:30, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Es tremendo. Por eso es que el Señor le dice que era casa de oración. Salomón lo entiende perfectamente. Y Salomón en su oración habla también de la necesidad de arrepentimiento como un requisito para que Dios escuche la oración. Arrepentimiento. Volverse a Dios. Volverse del pecado, dice el versículo 33 y versículo 35. Sin embargo, el pueblo no se arrepentía. No consiguieron ellos corregir ni sus caminos ni sus acciones. Ellos querían el cielo sin abandonar sus pecados ni sus iniquidades. ¿Cuánto de eso también vemos ahora? ¿Acaso nosotros vamos a creer que es posible también de que nosotros vayamos al cielo sin que abandonemos el pecado y la iniquidad? ¿Realmente alguien puede creer eso, que podemos entrar al cielo abrazando nuestros pecados? ¿O abrazando uno de ellos nada más? Por eso, ¿cómo es que estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Lo que vemos aquí es que aquellos religiosos despreciaron a Cristo. Despreciaron su evangelio, despreciaron sus doctrinas
pero se sintieron seguros. ¿En dónde? En el templo. Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. No te quiero, Jesús, no quiero tu evangelio, no quiero tus doctrinas, mi seguridad está en este templo. Y Cristo dijo, ese templo no va a quedar piedra sobre piedra. Aquí vemos nosotros que los judíos, esos religiosos, ellos estaban conformes con cumplir, con congregar, escuchar sermones dominicales, pasar la cena del Señor, ofrendar bíblicamente y tener comunión con los hermanos. Ellos estaban contentos con todo eso. Después, no te metas en mi vida. Estos religiosos se jactaban de la ley, pero con infracción de la ley deshonraban a Dios, como hemos leído en Romanos 2:23. Y ahora, hermanos, ¿cuántos se jactan de tener a Cristo y sin embargo son la causa que el Señor sea blasfemado? ¿Cuántos? Tienen un testimonio que hacen que los paganos, aquellos que no conocen al Señor, se burlen del Señor. ¿Cuántos convierten a Cristo como ministro de pecado? Estos religiosos se jactaban de su linaje también. Recordemos en Mateo 3:9, cuando el Señor estaba confrontándose con ellos, le responden a Abraham tenemos por padre. ¿Sabes qué? No me hables de arrepentimiento. Abraham tenemos por padre. No me hables de creer en ti. Abraham es mi padre. Soy judío. Soy circuncidado. Voy al templo. Tengo mi templo también. ¿Cuántos religiosos vemos que se jactan de sus denominaciones? Soy bautista reformado. Soy presbiteriano. Soy pentecostal. El siguiente versículo de Mateo 3:10 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, al Señor no le importa tu denominación. El Señor lo que quiere es que tú seas un pueblo santo. El Señor no quiere que pongas tu seguridad en todas las cosas ceremoniales que haces. El Señor quiere que tú pongas tu seguridad en Cristo. Que el Espíritu testifique a tu espíritu por medio de las obras buenas, por medio de los frutos de fe, que tú eres hijo de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Nosotros debemos poner nuestra mirada en nuestro fruto. ¿Qué fruto tenemos nosotros? Debemos poner nuestra mirada en nuestro fruto antes que en los aspectos ceremoniales de la fe, antes que en nuestra membresía en una determinada organización o denominación religiosa. Sí, yo creo que el infierno está lleno de bautistas reformados, está lleno de presbiterianos, está lleno de pentecostales, yo creo eso. El cielo está lleno de cristianos, cristianos verdaderos. No estoy hablando que la denominación sea algo malo, estamos hablando de conversión. Conversión, primero uno es cristiano y luego se hace según la guianza del Señor por medio de la Escritura, puede abrazar los principios bautistas o puede abrazar los principios presbiterianos, pero primero es cristiano. Lucas 21, versículos 5 y 6, dice, a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Cuándo se cumple esta profecía, hermanos? Esta profecía se cumplió en el año 70, cuando el general Tito atacó Jerusalén junto con su ejército. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? El Señor permitió que los hombres de este general atacaran y destruyeran a los hombres, a los judíos, a los religiosos que defendieron la esperanza falsa de llegar a Dios sin santidad y sin justicia. El Señor permitió que los hombres de Tito atacaran y destruyeran a los judíos religiosos, a los hombres religiosos que defendieron el templo, pero no defendieron la verdad. El Señor permitió que los hombres de Tito atacaran y destruyeran a los hombres que defendieron una religión que estaba desposada con el pecado, una religión que estaba casada con la iniquidad. Acuérdense lo que les he dicho, invocar el nombre de Dios pero llevar una vida impía.
El Señor permitió que esa religión desposada con el pecado sea destruida por un general pagano, un general romano. El templo fue el centro de su religión carnal y profana, pero jamás fue el centro del evangelio espiritual y santo. Ya no hay más templo físico en Jerusalén, hermanos. Dios lo destruyó. Las Sagradas Escrituras ahora nos dicen que en 1 Corintios 3, versículos 16 y 17, las Sagradas Escrituras dicen que el creyente es ahora el templo del Espíritu Santo. Y aquí nosotros también vemos una aplicación directa de lo que el Señor nos trae por medio de este pasaje en Lucas. 1 Corintios 3, 16 y 17 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hay una advertencia aquí, hermanos, para el creyente. Primero, el Señor nos informa a nosotros que un creyente es el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Ya no hay un arca dentro del templo, el templo está destruido. Y hay una advertencia para el creyente: si alguno destruyere el templo de Dios, si alguno destruyere el templo de Dios, el templo donde mora el Espíritu Santo, esa es la advertencia. Así como los judíos destruyeron la religión verdadera al crear un sincretismo con el pecado, y esto causó la destrucción del templo por el consejo de Dios. De igual forma, cuando un profesante destruye el templo de Dios, él o ella también serán destruidos por Dios. Mira, hermanos, esta palabra destruir que nosotros encontramos aquí es una palabra griega. Es un poco difícil de leerla, pero es seiro. Es F-D-S-E-I-R-O, sdeiro. ¿Y qué significa? No significa destruir como que agarramos nosotros una comba y comenzamos a demoler las paredes, o con maquinaria destruimos una casa. No significa esa clase de destrucción. La advertencia que nos hace Dios: si alguno destruyere el templo de Dios, usando esta palabra, significa destruir corrompiendo. Eso significa esa palabra: destruir corrompiendo, destruir por medio de vicios. Y esto tiene una aplicación en dos aspectos, en dos sentidos. Primero, se usa con este significado del efecto, y esto es del diccionario Vine, se usa con este significado del efecto de las malas compañías sobre las maneras de los creyentes. Y por ello, del efecto de asociarse con aquellos que niegan la verdad y mantienen falsas doctrinas. Es tremendo. Cuando nosotros estamos juntándose, nosotros con malas compañías, con personas liberales, con personas que, bueno, no solamente vamos a decir que hay liberales que son incrédulos, sino liberales que hacen una profesión de labios de fe, con antinomianos, con mundanos. Hay un efecto ahí, y el efecto de esa compañía destruye el templo donde Dios Espíritu mora. El segundo significado es con el significado de destruir. Y esto es más directo. Se usa de dañar a la iglesia local, apartándola de aquella condición de santidad de vida y de pureza de doctrina en la que debieran permanecer. Aquí ya habla del cuerpo de Cristo como iglesia. Ahora pensemos: ¿cómo serán esas congregaciones donde se predica bebe alcohol? Donde se predica, no importa que te seas mundano. Si quieres imitar el mundo, pues hazlo.
Hermanos, ¿qué nos enseñan estas palabras del Señor? Primeramente debe de llenarnos de temor porque ellas constituyen una amenaza de Dios. Es una amenaza de Dios que Él va a cumplir en esta vida o en la otra. Y Él dice, el que destruyere el templo de Dios, Dios lo va a destruir. Dios había santificado y separado del pecado y del mundo aquel templo para Él. Aquel templo, el templo de Herodes. Pero el hombre lo corrompió convirtiéndola en una cueva de pecados y vicios. Y en segundo lugar nos llama también a un arrepentimiento genuino, a un arrepentimiento del corazón. Nosotros debemos estar seguros que el Señor nos ha salvado y no dejarnos engañar por nosotros mismos poniendo nuestra confianza en nuestro conocimiento, en nuestra denominación, en nuestra teología, en nuestra religiosidad. Recordemos las palabras del Señor. En Lucas 13, versículos del 2 al 5 dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermanos y hermanas, quizás ya como una especie de conclusión tenemos que decir que este texto nos enseña verdades importantes para nuestras vidas. Primero, no se puede rechazar las verdades santas y puras de Cristo y esperar tener prosperidad espiritual. Eso es imposible. No se puede. No podemos hacer eso. No podemos vivir de esa manera. Cuando se rechazan aquellas doctrinas puras y santas, se rechaza a Dios mismo. Y uno queda sin Dios por el mundo, aunque estés guardando el nombre de cristiano. Simplemente estás sin Dios. Cuán peligroso es pues rechazar a Cristo como Señor. Rechazar a Cristo como Señor es peligroso, como los judíos mismos lo hicieron. Ellos dijeron, no queremos que éste reine sobre nosotros. Lucas 19:14. No queremos que Él reine sobre nosotros. No queremos que Él sea nuestro Señor. Hermanos, Dios no obliga a nadie. Eso yo lo sé, Dios no obliga a nadie. Cuando alguno prefiere su propio camino religioso, cuando uno quiere construir su propia religión, quitándose de encima el mandamiento santo de Dios, lo que en realidad está diciendo es, no quiero que éste reine sobre mí. ¿Y saben qué? Cuando le dijeron estas palabras los judíos a Cristo, Cristo no respondió. Él se quedó en silencio. Aunque era Señor, Él no dijo, no, sí, ustedes deberían de someterse a mi Señor. Se quedó en silencio. Y el Señor se retira en silencio también cuando se desprecian sus mandamientos. La consecuencia, hermanos, de una religión de nombre solamente es fatal. Es fatal para el alma. El cristianismo no se trata solamente de cumplir con congregar, escuchar los sermones dominicales, pasar la cena del Señor, ofrendar bíblicamente, tener comunión con los hermanos. Es más que eso, es una vida donde el cuerpo y el alma es consagrado al Señor. El creyente genuino es el templo de Dios Espíritu. Posiblemente no tenga la majestuosidad de aquel templo hecho con las manos, pero es bello para el Señor. La santidad siempre es aroma precioso para el Señor y debemos prestar mucha atención a ellos. Es agradar a Cristo con nuestras vidas, con nuestros corazones, con nuestros espíritus, con todo nuestro ser.
Nosotros somos el templo del Señor. Algún día este templo, hermanos, irá al polvo. Pero llegará otro día en que será levantado nuevamente este templo del polvo y será un templo incorruptible que pasará la eternidad junto a su Señor, el Señor Jesucristo. Junto al Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos destruyendo el templo del Espíritu Santo? Tal vez no hemos sido vigilantes en cuanto a nuestras compañías, a nuestras conversaciones, a nuestros amigos, a nuestros hábitos. Y todo eso, hermanos, tiene un efecto destructivo. Seamos vigilantes, pues, cómo es que nosotros estamos andando. No sea que estemos destruyendo el templo del Espíritu y un día también seamos destruidos por Dios. Pero hay quizás es lo que dice la palabra de Dios, es eso. Y yo no creo que un creyente, hermanos, si es que en algún momento ha estado caminando sin conocer estas amonestaciones del Señor, se arrepienta, pida perdón a Dios y se someta otra vez a su voluntad, porque para eso es que Dios nos ha dado su palabra. Vamos a orar.